Te han vendido la historia romántica de que Leo es fiel cuando está verdaderamente enamorado, que su corazón de león solo late por una persona cuando encuentra el amor real. Pues déjame destrozar esa fantasía ahora mismo. Leo puede amarte con toda la intensidad de su alma y aún así engañarte por puro narcisismo. Su infidelidad no es sobre falta de amor hacia ti, es sobre adicción insaciable a ser adorado por múltiples personas. Te voy a contar la historia de Carmen, una mujer de 42 años que llevaba 8 años casada con un Leo. Es el hombre más apasionado y romántico que he conocido, me decía. Me escribe cartas de amor, me dedica canciones, me dice todos los días que soy la mujer más hermosa del mundo. Estoy segura de que me ama más que a su propia vida. Hasta que Carmen descubrió que su romántico esposo mantenía simultáneamente relaciones emocionales intensas con 4 mujeres diferentes, cada una convencida de ser la única mujer especial en su vida. Cuando lo confrontó, él le dijo algo que la destrozó. Por supuesto que te amo más que a nadie, pero soy demasiado extraordinario para que una sola persona pueda adorarme completamente. Ahí está la clave. Leo no es infiel por desamor, es infiel por megalomanía. No busca más amor, busca más adoración. Y esa distinción, querida audiencia, cambia completamente todo lo que creías saber sobre la infidelidad. Factor 1. Infidelidad como performance para audiencia. Necesito que todos vean lo irresistible que soy. Empecemos por lo más perturbador. Leo no es infiel en secreto como otros signos. Su infidelidad es deliberadamente visible, calculadamente pública, diseñada para ser un espectáculo de su propio poder de seducción. Conocí el caso de Roberto, un Leo de 35 años que había convertido su infidelidad en una obra de teatro donde él era la estrella y su esposa era la audiencia forzada. Roberto no escondía sus coqueteos, al contrario, los exhibía estratégicamente. En fiestas sociales, Roberto coqueteaba descaradamente con otras mujeres mientras su esposa estaba presente. Cuando ella lo confrontaba después, él respondía: ¿Viste cómo esa mujer no podía dejar de mirarme? Es porque irradio magnetismo natural. No era una explicación, era una celebración de su propio poder. En redes sociales, Roberto subía fotos donde claramente otras mujeres lo admiraban. Stories donde aparecía rodeado de mujeres que lo miraban con adoración. Posts donde etiquetaba amigas especiales que comentaban cosas como «qué guapo estás» o «Nis, ojalá tuviera un hombre así». Para Roberto, cada like, cada comentario coqueto, cada mirada de admiración era una dosis de droga narcisista. Pero lo más cruel era que su esposa tenía que ser testigo de todo esto. Él necesitaba que ella viera cuánto lo deseaban otras mujeres. Cuando su esposa descubrió que había tenido encuentros físicos con 2 de esas admiradoras, Roberto le dijo: ¿No te sientes orgullosa de estar casada con alguien que todas las mujeres desean? Deberías agradecerme por elegirte a ti entre tantas opciones. La infidelidad de Roberto nunca fue privada porque el objetivo nunca fue el placer secreto. El objetivo era la humillación pública de su esposa y la exhibición pública de su irresistibilidad. Leo exhibicionista convierte la infidelidad en performance art narcisista. Su traición no es solo emocional, es teatral. Factor 2. Coleccionista de conquistas como trofeos. Cada corazón que rompo demuestra mi grandeza. Aquí llegamos a uno de los aspectos más escalofriantes de Leo. Para ellos, las personas no son seres humanos con emociones. Son trofeos que coleccionar para demostrar su poder de seducción supremo. Déjame contarte sobre Patricia, una mujer que descubrió que su esposo, Leo, había creado literalmente un museo digital de sus conquistas. En carpetas secretas de su computadora, él guardaba fotos, conversaciones, mensajes de amor e incluso grabaciones de audio de todas las mujeres que había seducido durante sus 15 años de matrimonio. No eran solo recuerdos nostálgicos, eran evidencia catalogada de su supremacía romántica. Tenía carpetas organizadas por año, por tipo de conquista, por nivel de resistencia inicial. Difíciles de conquistar, fáciles pero hermosas, casadas que seduje, vírgenes que fui el primero.
Cada carpeta contenía no solo fotos íntimas, sino también capturas de pantalla de mensajes donde estas mujeres le confesaban que era el mejor amante de su vida, que nunca habían sentido algo así, que él había arruinado a todos los otros hombres para ellas. Para él, estas no eran aventuras emocionales, eran conquistas documentadas que probaban científicamente su superioridad sexual y romántica. Como un cazador que monta cabezas de animales en su sala, él había montado corazones rotos en su disco duro. Cuando Patricia confrontó a su esposo sobre este archivo del horror, él no mostró vergüenza. Le dijo: «Esto demuestra que estás casada con alguien extraordinario. La mayoría de los hombres no pueden ni siquiera soñar con conquistar tantas mujeres hermosas». La parte más perturbadora era que él revisitaba regularmente estas carpetas, no por nostalgia sexual, sino para reafirmar su ego cuando se sentía inseguro. Era como un alcohólico tomando shots de narcisismo puro. Leo coleccionista no ve personas, ve puntos en su marcador personal de grandeza. Cada corazón roto es una medalla más en su museo de la megalomanía. Factor 3. Necesidad de múltiples audiencias de adoración. Una sola persona no puede adorarme suficientemente. La necesidad de admiración de Leo es literalmente insaciable. Como un agujero negro emocional, absorben adoración infinitamente sin nunca llenarse. Una sola persona, sin importar cuánto los ame, nunca puede satisfacer esta demanda imposible. Te cuento sobre Fernando, un Leo de 40 años que había desarrollado lo que él llamaba su sistema de audiencias múltiples. Su esposa lo adoraba en casa, pero él necesitaba ser adorado también en el trabajo, en el gimnasio, en su círculo de amigos, en redes sociales y en cada espacio donde aparecía. En el trabajo, Fernando cultivaba la admiración de 3 compañeras diferentes que competían por su atención. En el gimnasio, había seducido emocionalmente a 2 entrenadores que lo trataban como si fuera una celebridad del fitness. En su grupo de amigos, mantenía relaciones coquetas con las esposas de sus amigos, que lo veían como el más carismático del grupo. Para Fernando, cada audiencia le proporcionaba un tipo específico de adoración que necesitaba. Las compañeras de trabajo admiraban su inteligencia profesional, las del gimnasio adoraban su físico, las esposas de los amigos celebraban su carisma social. Su esposa le proporcionaba adoración doméstica y familiar, pero eso era solo una fracción de la dosis total que su ego necesitaba diariamente. Cuando su esposa le reclamó por sus múltiples relaciones emocionales, Fernando le explicó con total sinceridad: «Tú no puedes darme toda la admiración que necesito porque no puedes estar en todos los lugares donde necesito ser admirado. ¿Acaso puedes estar conmigo en el trabajo aplaudiendo mis presentaciones? Puedes ir al gimnasio y admirar mi físico mientras entreno. Yo necesito ser especial en cada lugar donde existo». La lógica retorcida de Fernando era que estaba siendo considerado con su esposa al no sobrecargarla con la responsabilidad imposible de ser su única fuente de adoración. En su mente, tener múltiples fuentes de admiración era eficiencia emocional, no traición matrimonial. Leo, con necesidad de múltiples audiencias, no ve infidelidad emocional múltiple. Ve distribución inteligente de su necesidad de ser adorado profesionalmente. Factor 4. Venganza exhibicionista cuando se sienten humillados. Te voy a enseñar lo que se siente ser humillado públicamente. Cuando el ego de Leo es herido, especialmente en público, su venganza no es privada ni sutil. Es calculadamente pública y diseñada para humillar a quien los humilló de la manera más espectacular posible. Conocí la historia más cruel que he escuchado sobre este tema. Elena había cometido el error de corregir a su esposo Leo delante de sus amigos durante una cena social. Cuando él contaba una anécdota exagerada sobre su éxito en el trabajo, ella dijo casualmente: «Bueno, no fue exactamente así, pero sí fue un buen logro». Para cualquier persona normal, eso habría sido una corrección menor sin importancia. Para el ego de Leo, había sido una humillación pública devastadora frente a su audiencia. Durante los siguientes 3 meses, su esposo planeó meticulosamente su venganza. Comenzó una aventura muy visible con Sandra,
la exesposa de uno de los amigos que había estado presente en esa cena. No escondió la relación. Al contrario, se aseguró de que todos en ese círculo social supieran que Sandra lo adoraba completamente y nunca lo corregiría. Llevó a Sandra a los mismos restaurantes donde había ido con Elena. La presentó en eventos sociales como la mujer que realmente me entiende. Subió fotos con Sandra en redes sociales con captions como «Finalmente encontré a alguien que celebra mis éxitos» en lugar de minimizarlos. El golpe final llegó cuando organizó una fiesta en su casa e invitó a todos los amigos que habían presenciado la humillación original, incluida Elena. Durante la fiesta, Sandra le dio un discurso público sobre lo extraordinario y exitoso que era él, mencionando específicamente la anécdota que Elena había corregido meses antes. Cuando Elena se fue de la fiesta llorando, él sintió que la justicia cósmica había sido restaurada. Había demostrado públicamente que Elena era la única persona en el mundo que no reconocía su grandeza. Leo humillado no busca reconciliación o perdón. Busca revancha pública que restaure su estatus de adoración frente a la misma audiencia que presenció su humillación original. Factor 5. Síndrome del rey destronado. No puedo volver a ser un mortal después de haber sido un dios. Este factor es devastador porque puede aparecer en matrimonios que comenzaron con adoración mutua intensa. Cuando Leo experimenta ser tratado como realeza, y luego la vida los convierte en personas normales, se sienten existencialmente traicionados. Piensa en Roberto, un Leo de 44 años que había vivido los primeros 5 años de su matrimonio como un emperador emocional. Su esposa lo despertaba con besos, le preparaba desayunos especiales, lo escuchaba fascinada contar historias que había escuchado cientos de veces. Celebraba cada pequeño logro como si fuera histórico. Pero después de 2 hijos, una hipoteca y responsabilidades adultas reales, su esposa comenzó a tratarlo como lo que era, su compañero de vida, no su ídolo personal. Ya no gritaba de emoción cuando él llegaba del trabajo. Ya no lo escuchaba con ojos brillantes contar las mismas anécdotas. Ya no celebraba cada pequeña cosa como si fuera extraordinaria. Para ella, esto era maduración natural del amor. Para Roberto, esto era traición existencial. Roberto comenzó a sentir que había perdido su identidad fundamental. Durante 5 años, había sido un dios en su propio hogar, y ahora era simplemente un esposo. La transición de adoración a compañerismo se sintió como muerte emocional. Cuando conoció a Carmen en un curso de capacitación laboral y ella reaccionó a sus historias con la fascinación que su esposa había perdido, Roberto sintió que había resucitado. Carmen lo miraba como su esposa lo había mirado años atrás, como si fuera la persona más interesante del universo. Para Roberto, Carmen no era otra mujer. Carmen era un portal de regreso a su identidad de rey que había perdido en casa. Cuando su esposa descubrió la aventura emocional, Roberto le dijo: «Carmen me ve como tú me veías antes. Contigo me siento como cualquier persona común. Con ella, vuelvo a sentirme especial». Roberto no entendía que el problema no era que su esposa hubiera dejado de amarlo. El problema era que él había confundido love maduro con pérdida de estatus divino. Leo destronado prefiere ser adorado por extraños que ser amado auténticamente por quienes los conocen completamente. Factor 6. Adicción a la conquista inicial. Necesito la droga de seducir corazones nuevos constantemente. Leo no es adicto al sexo ni al romance establecido. Es específicamente adicto a la fase inicial de conquista, a esos primeros momentos donde alguien se enamora de ellos por primera vez. Una vez que esa persona ya está conquistada, pierden todo el interés. Déjame contarte sobre Diego, un Leo de 38 años que había identificado con precisión científica su patrón destructivo. Él no mantenía relaciones largas, mantenía múltiples procesos de conquista simultáneos en diferentes etapas. Diego tenía lo que él llamaba su pipeline de conquista. Siempre tenía entre 5 y 8 mujeres en diferentes fases de enamoramiento de él. Algunas apenas lo conocían
y él estaba desplegando su encanto inicial. Otras ya estaban interesadas y él estaba intensificando la seducción. Algunas ya estaban enamoradas y él estaba en proceso de conquistarlas completamente. Pero una vez que una mujer estaba completamente conquistada, completamente enamorada, completamente disponible para él, Diego perdía instantáneamente todo interés. No era crueldad consciente, era que su cerebro necesitaba la adrenalina específica de convertir indiferencia en adoración. El amor establecido, sin importar qué tan intenso, no le daba el subidón químico de ver a alguien caer gradualmente bajo su hechizo. Necesitaba constantemente la validación de demostrar que podía hacer que corazones nuevos lo eligieran sobre todas las otras opciones disponibles. Su esposa había sido víctima de este patrón desde el día que se casaron. Una vez que ella estuvo oficialmente conquistada con el matrimonio, él había perdido interés en conquistarla y había comenzado a buscar nuevos corazones que seducir. Cuando ella lo confrontó sobre sus múltiples procesos de conquista simultáneos, Diego le explicó: «Tú ya me amas, ya sé que puedo tenerte, pero necesito probar constantemente que todavía puedo conquistar mujeres nuevas. Es lo que me hace sentir vivo». Diego había convertido el matrimonio en su base segura, desde la cual lanzar expediciones de conquista constantes. Su esposa era su hogar, pero su pasión era la casa. Leo, adicto a la conquista inicial, no puede funcionar en amor estable porque necesita constantemente la droga de convertir extraños en adoradores. Factor 7. Competencia tóxica con su propia pareja. Necesito ser siempre más deseado que tú. Este factor es quizás el más destructivo de todos. Leo no puede soportar que su pareja reciba más atención, admiración o reconocimiento que ellos. Convierten el matrimonio en una competencia donde solo uno puede ser la estrella. Conocí el caso de Patricia, una mujer casada con un Leo que había saboteado sistemáticamente cada éxito que ella había tenido durante 12 años de matrimonio. Cuando Patricia recibió una promoción importante en el trabajo, su esposo organizó una celebración, donde pasó toda la noche contando anécdotas sobre sus propios logros profesionales, minimizando el logro de ella. Cuando Patricia bajó 10 kilos y comenzó a recibir cumplidos sobre su físico, él inmediatamente se obsesionó con ir al gimnasio para estar más en forma que ella. Cuando Patricia desarrolló un hobby de pintura y sus amigas comenzaron a elogiar su talento artístico, él súbitamente descubrió que tenía potencial musical y comenzó a tocar guitarra compulsivamente para robarle la atención. Pero lo más cruel llegó cuando Patricia comenzó a recibir atención masculina por primera vez en años. En lugar de sentirse orgulloso de tener una esposa atractiva, él sintió que su estatus de más deseado de la pareja estaba amenazado. Su respuesta fue comenzar aventuras múltiples y asegurarse de que Patricia supiera sobre ellas. Cuando ella lo confrontó, él le dijo: «¿Viste cómo esos hombres te miraban en la fiesta? Bueno, yo tengo 3 mujeres que me escriben todos los días diciéndome que soy irresistible. Tú tienes admiradores, pero yo tengo adoradoras». Para él, la infidelidad no era sobre placer o venganza, era sobre restablecer la jerarquía de deseo en su matrimonio. Él necesitaba prueba de que era más deseable que ella. Patricia se dio cuenta de que no estaba casada con un compañero, estaba casada con un competidor que necesitaba ganarle en el juego de ser deseado. Leo competitivo tóxico convierte el amor en batalla de popularidad, donde la infidelidad es su arma para demostrar supremacía en el mercado del deseo. Factor 8. Narcisismo sexual extremo. Necesito ser adorado como Dios en la cama. Para Leo, el sexo no es conexión íntima ni placer compartido. Es performance donde ellos son la estrella indiscutible y su pareja debe ser la audiencia adoradora. Cuando alguien no los adora sexualmente como dioses, buscan audiencias más entusiastas. Te cuento sobre Fernando, un Leo de 41 años que había convertido cada encuentro sexual en una audición donde él era el actor principal y esperaba ovaciones constantes. Fernando necesitaba comentarios continuos durante el sexo. «Eres increíble. Nunca había sentido algo así.
eres el mejor amante del mundo. Sin esta adoración verbal constante, él no podía funcionar sexualmente, pero además necesitaba que cada pareja sexual lo considerara objetivamente superior a todos los hombres que había tenido antes. Hacía preguntas específicas. ¿Soy mejor que tu ex? ¿Nunca habías tenido orgasmos así? ¿Verdad que soy el más grande que has tenido? Para Fernando, el sexo era exitoso no cuando ambos disfrutaban, sino cuando él recibía confirmación de su supremacía sexual absoluta. Con el tiempo, su esposa se cansó de proporcionar esta adoración sexual constante. El sexo se había convertido en un trabajo donde ella tenía que actuar como su fan club personal, en lugar de su compañera íntima. Fernando comenzó a buscar parejas sexuales que todavía no estuvieran fatigadas de adorarlo, mujeres que reaccionaran a su performance con la intensidad de adoración que él necesitaba. Cuando su esposa descubrió sus aventuras sexuales, Fernando le dijo: «Ellas me tratan como el dios sexual que soy. Tú ya te acostumbraste a mi grandeza y por eso no me adoras como merezco». Para Fernando, la infidelidad sexual no era sobre variedad o aburrimiento. Era sobre encontrar audiencias frescas que todavía fueran capaces de adorar su performance sexual con entusiasmo genuino. Fernando había confundido intimidad sexual con adoración narcisista, y cuando su esposa dejó de ser una fan entusiasta, él buscó nuevas groupies sexuales. Leo narcisista sexual necesita que cada encuentro íntimo sea una confirmación de su divinidad erótica. Cuando alguien deja de adorarlos sexualmente, van a buscar templos nuevos donde ser venerados. Factor 9. Terror al envejecimiento y pérdida de atractivo. Necesito prueba constante de que sigo siendo irresistible. El envejecimiento para Leo no es un proceso natural, es una crisis existencial. Cuando comienzan a perder su atractivo físico juvenil, usan la infidelidad como botox emocional para negar la realidad del tiempo. Déjame contarte sobre Roberto, un Leo de 47 años que había comenzado a notar las primeras señales del envejecimiento. Algunas canas, arrugas incipientes, un poco menos de energía física. Para la mayoría de las personas, esto sería adaptación normal. Para Roberto era terrorismo existencial. Roberto se obsesionó con probar que seguía siendo tan irresistible como a los 20 años. Comenzó a perseguir específicamente mujeres más jóvenes que pudieran confirmar que seguía teniendo el poder de seducir a cualquier edad. Su esposa de su misma edad ya no podía proporcionarle esa validación, porque ella también estaba envejeciendo. Cuando ella lo miraba con amor maduro, él no veía admiración por su atractivo eterno, sino cariño de compañera de vejez. Roberto comenzó aventuras con mujeres de 20 y tantos y 30 años que reaccionaran a él como si fuera el hombre más atractivo que habían conocido. Cada conquista joven era evidencia de que el tiempo no había tocado su magnetismo. Cuando su esposa de 45 años le reclamó por sus aventuras con niñas, Roberto le dijo: «Ellas me ven como el hombre maduro y irresistible que soy. Tú me ves como tu esposo viejo». La crueldad era que Roberto había confundido la maduración natural del love con pérdida de atractivo. Su esposa lo amaba más profundamente que nunca, pero él necesitaba ser deseado superficialmente por extrañas para confirmar que seguía siendo el galán de siempre. Roberto usaba cuerpos jóvenes como espejos que reflejaran una versión de sí mismo que ya no existía. Cada aventura era un intento desesperado de regresar en el tiempo, negando su propia mortalidad. Leo, aterrorizado por el envejecimiento, convierte la infidelidad en máquina del tiempo emocional. Buscan ojos jóvenes que no vean sus arrugas y corazones nuevos que no conozcan su historia de declive. Antes de revelar el último y más megalómano factor de todos, necesito que me cuentes algo en los comentarios. ¿Has estado con un Leo así? ¿Eres Leo y te reconoces en alguna de estas situaciones? O tal vez tienes una pareja Leo y ahora estás empezando a entender comportamientos que antes no tenían sentido. Las historias que han compartido otras personas aquí sobre Leo narcisista son increíbles. Y tranquilo, aquí no juzgamos a nadie.
Todos tenemos formas diferentes de lidiar con nuestras inseguridades. Factor 10. Megalomanía emocional total. Soy demasiado especial para ser monógamo. El factor más escalofriante de todos. Leo puede desarrollar una convicción genuina de que son tan extraordinarios que las reglas normales de fidelidad no aplican para ellos. En su mente distorsionada, la monogamia es para personas comunes, no para seres excepcionales como ellos. Esta historia me la contó Sandra, una mujer que había vivido 8 años casada con un megalómano emocional completo. Su esposo había desarrollado una filosofía personal donde él estaba moralmente justificado para tener múltiples relaciones porque era demasiado especial para que una sola persona pudiera contenerlo. Su lógica era: la monogamia fue inventada para personas promedio que solo pueden conseguir una pareja, pero yo soy extraordinario. Sería egoísta de mi parte privar al mundo de mi magnificencia, manteniéndome disponible solo para ti. En su mente completamente distorsionada, él estaba haciendo un favor altruista al mundo al distribuir su don natural entre múltiples mujeres en lugar de ser egoísta y dárselo solo a su esposa. Mantenía relaciones paralelas con 5 mujeres diferentes, cada una convencida de que él era demasiado especial para comprometerse completamente, pero que ella tenía la suerte de recibir aunque fuera una parte de su grandeza. Él había convencido a cada mujer de que estar con él, aunque fuera a tiempo parcial, era más valioso que estar completamente con cualquier hombre normal. Era como tener acceso parcial a un diamante versus propiedad completa de una piedra común. Cuando Sandra finalmente lo confrontó exigiendo monogamia, él le respondió con total sinceridad: pedirme que sea monógamo es como pedirle al sol que brille solo para un planeta. Soy demasiado extraordinario para ser contenido por una sola persona, sin importar cuánto la ame. La parte más perturbadora era que él realmente creía esta filosofía. No veía sus múltiples relaciones como traición, las veía como distribución justa de un recurso limitado y valioso. Él mismo, en su megalomania completa, había reescrito las reglas básicas de las relaciones humanas para justificar su narcisismo infinito. Cuando Sandra le dijo que eso era simplemente egoísmo disfrazado de filosofía, él respondió: los genios siempre han sido incomprendidos por las mentes promedio. Leo megalómano no ve infidelidad múltiple, ve filantropía emocional. En su mente retorcida, están haciendo caridad al mundo al compartir su magnificencia con múltiples personas afortunadas. La verdad aterradora sobre Leo. Entonces, ¿cuál es la conclusión más perturbadora? Que detrás de toda esa pasión romántica y declaraciones épicas de amor, Leo puede ser el narcisista más peligroso y emocionalmente destructivo cuando su ego está involucrado. Su infidelidad no es impulsiva como Aries, ni vengativa como Escorpio, ni emocional como Cáncer. Es calculadamente narcisista, sistemáticamente exhibicionista y cruelmente diseñada para alimentar un ego que nunca puede ser satisfecho. No son infieles porque no amen lo suficiente. Son infieles porque se aman demasiado a sí mismos. Su capacidad de amar genuinamente a otros está limitada por su obsesión con ser adorados por esos otros. ¿Es esto una justificación? Jamás. ¿Es una advertencia para reconocer estos patrones antes de que destruyan tu autoestima? Absolutamente. La clave para entender a Leo infiel es reconocer que no estás compitiendo con otras personas por su amor. Estás compitiendo con su propio ego por su atención. Y en esa competencia, el ego siempre va a ganar. Si tienes una pareja, Leo, observa si estás siendo convertido en audiencia de su narcisismo en lugar de compañero de su vida. Si tú eres Leo, reconoce que tu necesidad de adoración constante puede estar destruyendo la capacidad de las personas que amas para amarte auténticamente. Y recuerda, el amor real no necesita audiencia. La pasión genuina no requiere competencia. La fidelidad verdadera no es performance, es elección diaria de elegir a la misma persona una y otra vez. Cuando Leo entienda que ser amado profundamente por una persona es más valioso que ser admirado superficialmente por muchas,
podrá finalmente experimentar la intimidad real que su corazón secretamente anhela. Ahora quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Te identificaste con algo de esto? ¿Conoces algún Leo que haya hecho estas cosas? Comparte tu experiencia real, cambia los nombres si quieres, pero cuéntanos qué pasó. Y si este video te impactó, compártelo con esa persona que necesita verlo. Nos vemos en el próximo.